Esta historia empieza por aquí. Yo hace años conocí a través del internet, específicamente de Twitter, a Eduardo Cáceres, a través de que él había sufrido una falsa denuncia en carne propia por parte de la que era su número 2, con la intención de apartarlo de su puesto y ocuparlo ella. La denuncia falsa era flagrante, era súper obvio que todo era montado. Se pudo desmontar muy fácilmente la acusación de esta mujer y él pudo probar su inocencia. Y en consecuencia de lo que él mismo había vivido y el darse cuenta de que había una problemática extendida alrededor de esta problemática y que no era algo que le había pasado a él únicamente, más bien, impulsó la ley Alejo, que todavía no ha sido aprobada, no ha sido ni siquiera tratada, pero el proyecto está, que busca extender los límites de la protección de lo que viene siendo la ley Micaela acá en Argentina, pero orientada también hacia la protección de los hombres y los niños. Entonces, con esto vino algo más después, que es la fundación del Observatorio de Falsas Denuncias. Uno de los problemas que hay, no solo acá en Argentina, sino en todos los países hispanoparlantes, es que no existen estadísticas fiables sobre cómo se están dando las falsas denuncias y, por tanto, Eduardo Cáceres con el observatorio se planteó llevar a cabo esta labor de la forma en la que buenamente podemos. Yo formo parte de este observatorio, orgullosamente, soy la referente en Córdoba, y en la página web tenemos un extenso formulario muy robusto donde se pueden poner la información de la falsa denuncia que haya sufrido con un montón de información que se te pide dentro del formulario para más tarde, con la suficiente cantidad de denuncias registradas en el observatorio, llegar a sacar una estadística más certera sobre cómo están funcionando las denuncias falsas. Dicho esto, bueno, finalmente, luego de un año de recopilar datos, tenemos el primer informe, el primer relevamiento sobre los datos que hemos obtenido y queríamos compartirlos acá. En el observatorio ya tuvimos datos suficientes para hacer el primer relevamiento estadístico con la información que tenemos. Y procedo a compartir el informe. Este lo escribió, no lo escribí yo, sí, así que, bueno, vamos a leer. El Observatorio de Falsas Denuncias presenta un relevamiento de datos estadísticos tras un año de registro de casos. El creciente desafío de las falsas denuncias y la urgencia de protección para las verdaderas víctimas. El Observatorio de Falsas Denuncias, bajo el amparo de la Fundación Ayudar y Crecer, comunica con urgencia la necesidad de actuar frente a la creciente ola de falsas denuncias que perjudican a individuos inocentes y a sus familias en Argentina. Este fenómeno no solo causa daño irreparable a las vidas de las personas afectadas, sino que también desprotege a las verdaderas víctimas de delitos reales. La publicación de nuestro relevamiento de datos, un año después del relanzamiento de nuestra plataforma digital, viene a la luz en un momento crucial. En coincidencia con la reciente presentación, ojito, que esto es importante también, lo pensaba contar, presentación de un proyecto de ley en el Senado para combatir este flagelo y la manifestación del 30 de mayo contra los escraches hacia los hombres, resaltamos la importancia de mantener visible esta problemática y la urgencia de buscar soluciones efectivas. El incremento preocupante de las falsas denuncias, evidenciado por nuestros registros, llama a una profunda reflexión sobre el estado actual de la justicia y del sistema legal. Esto no solo debe garantizar la protección y los derechos de las víctimas legítimas, sino también prevenir la victimización de personas inocentes a través de falsas denuncias. Hacemos un llamado a la sociedad, a las instituciones jurídicas y políticas a poner en práctica medidas urgentes y efectivas que frenen esta problemática. Es crucial que las verdaderas víctimas reciban la protección y justicia que merecen y que los inocentes sean resguardados de las consecuencias devastadoras de las falsas denuncias. Según los datos recabados por el observatorio, se destaca que el 71% de los casos reportados son personas que se ven directamente perjudicadas por las falsas denuncias. Además, un significativo 28% de las instancias reportadas provienen de terceros, habitualmente parientes cercanos, amigos o conocidos. Esta situación se da principalmente cuando la persona directamente afectada ha sido detenida injustamente como resultado de la falsa denuncia. Resulta especialmente preocupante que los hijos o hijas de los afectados se vean en la necesidad de informar estas injusticias efectuadas por uno de sus progenitores, lo que representa un 1% del total de los casos registrados. En estas circunstancias se observa una distribución igualitaria en cuanto a si el falso denunciante es el padre, 0,5%, o la madre, 0,5%, subrayando que nadie está exento de verse involucrado en estas lamentables situaciones. Al desglosar los datos resulta evidente que la mayoría de las denuncias presentadas por terceros, exactamente el 84%, son realizadas por familiares de la persona afectada. De manera aún más llamativa, dentro de este grupo familiar, la nueva pareja de la víctima es quien reporta la denuncia en el 29% de las ocasiones. Acá tienen el gráfico por si alguien lo quiere leer. Pero no te indica
de ese 84%, ¿cuántos lo va a ser la nueva pareja, no? O sea, porque para mí sería un dato Y muy es lo que te está significativo. diciendo. Del 84%, el Vale, vale, 29% sí, es es la nueva verdad, vale, pareja. sí. Vale, vale, vale. No lo había entendido eso. Pero, y es algo que ya he comentado en más de una ocasión que muchos hombres que cuentan su testimonio y que salen adelante es precisamente por eso, gracias a la nueva pareja que tienen. O sea, por eso estoy en contra, ¿no? De entender estos temas como una lucha entre el hombre y la mujer, ¿sabes? Como una guerra de sexos. Porque porque también son cosas que acaban sufriendo las mujeres, lo sufren las madres de la víctima y lo sufre también la nueva pareja de la víctima, que en muchos casos es la persona que más lo impulsa a luchar. De hecho, en varios de los casos que yo he entrevistado, la entrevista se ha llevado a cabo por la insistencia de la nueva pareja, de que el caso se diera a conocer. Exacto, Mm. efectivamente. Y así es como lo hemos escuchado nosotros todo este tiempo y los casos que conocemos y así se reporta también acá, coincide. Este hecho ilustra no solo la profunda implicación emocional que suponen estas situaciones, sino también cómo estas circunstancias pueden resquebrajar las relaciones familiares y de pareja, dejando en evidencia el profundo impacto personal y emocional que suponen las falsas denuncias. Nuestros informes revelan que la mayor cantidad de falsas denuncias se hacen en el contexto de violencia de género, seguidas por falsas acusaciones de abuso sexual infantil y obstrucción del contacto. Me parece que la persona que escribió esto, no sé, me dan su opinión, está ahora acá en directo escuchando. No sé si a lo mejor yo cambiaría la redacción de esto, ¿no? Las falsas denuncias se hacen en el contexto de violencia de género, como que da a entender que antes había violencia de género, ¿no? O yo estoy loca. Bueno, sí, se puede entender así. Más bien, sería más correcto decir. Bueno, a ver, es que, claro, uno podía entender que también hace referencia a que era él que sufría violencia de género. Pero bueno, Pero o bueno, sea, siendo cómo se entiende la también violencia de supongo que género. lo que quiere es que hubiera sido más exacto, no, pero aún así seguramente no se refiere a eso, sino realmente lo que quería decir es que la mayor cantidad de falsas denuncias sean en el contexto de denuncias de violencia de género. Lo que pasa es que igual Claro, de denuncias, ahí a lo mejor, sí. sí, pero lo que pasa es que a lo mejor consideró que poner denuncias de violencia de género era redundante porque estás hablando de falsas denuncias y claro, si una Bueno, pero a denuncia lo es mejor se falsa. puede poner la mayor cantidad de falsas acusaciones se hacen en el contexto de denuncias de violencia de género seguidos, bla, bla, bla. ¿No? Algo así. Pero Bueno, no es lo que sé. te digo, que puede ser incluso redundante porque ya estás indicando que es una denuncia, ¿sabes? O sea, Claro, pero si pones acusación primero y después usas denuncia, ya no queda tan, ¿no? No se ujú. repite la palabra denuncia. Vale. Bueno, no sé, yo igual lo estoy Tampoco voy a comentando por discutirlo, o si. sea, yo te digo porque creo que lo ha hecho, pero tampoco vamos a pelearnos por ello. No, pero si es para comunicárselo a Elías, que está en directo viéndolo, por si lo quiere pensar o lo que sea, no por otra cosa. A esto se suman falsas denuncias de violación, violencia doméstica e intrafamiliar, denuncias falsas por violencia, scratches en redes sociales y medios y acoso sexual. Pero Las- antes de que sigas leyendo, te digo, yo creo que la forma que la que quedaría mejor, más que cambiar eso, lo que tú has dicho, lo que haría sencillamente sería quitarlo cuando habla de contexto. O sea, si le pones un poquito para arriba Claro, y verás a lo que me refiero. sí. Eh, vale, nuestros anuncios revelan que la mayor cantidad de falsas denuncias se hacen por violencia de género. Seguidas por falsas acusaciones de abuso sexual, Exactamente, perfecto, sí. sí, claro, Sí, te quedaría bien así. así quedaría, creo que Cierto. mejor. Las consecuencias para los falsamente acusados son devastadoras. Los más comunes incluyen órdenes de restricción, deterioro de la salud, pérdida de contacto con los hijos, condena social injusta, depresión crónica y amenazas de más denuncias. Lamentablemente, hasta la fecha hemos registrado 11 suicidios como resultado de falsas denuncias. Ay, Dios. Nuestros registros indican que solo el 23% de los casos fue elevado a juicio oral y un preocupante 59% de los casos no ha sido sobreseído. Esto plantea serias preguntas sobre la eficiencia y justicia de nuestro sistema legal actual. En casos de separación donde hay menores involucrados, el 46% indica que sus hijos nunca fueron escuchados o tratados por los peritos psicológicos del juzgado, y un 57% indica que nunca se realizó la cámara Gesell. Respecto al contacto con los hijos, solo un 7% de los afectados pudo reanudar la normalidad después de la denuncia. Es importante resaltar que en la gran mayoría de las situaciones, aproximadamente el 80%, la parte que realiza la denuncia no aporta más evidencias que su propio testimonio, lo cual deja entrever una posible inclinación favorable hacia su género. Sí. En una panorámica más amplia, un notable 87% de los individuos afectados por estas denuncias falsas declaró que la parte denunciante fue una mujer, lo cual brinda una perspectiva importante respecto a la distribución de género en estos incidentes.
La tendencia general muestra que el 66% de los afectados posee pruebas suficientes para demostrar la falsa denuncia. Sin embargo, un 43% de ellos alega que la justicia ignora arbitrariamente las pruebas que ofrecen. Estos datos estadísticos nos muestran la triste realidad de las falsas denuncias en Argentina, un fenómeno que se está acelerando con consecuencias devastadoras. Y esta sería, a grandes rasgos, la información que se ha recabado en este primer relevamiento. Pero tenemos más información sobre este tema y sobre lo que está sucediendo en Argentina, que es mucho, es muy importante. Recordemos que en nuestro país no hay ninguna estadística oficial, por mierdosa que sea, como es la de España, por lo menos existe. Acá ni siquiera existe ninguna estadística oficial sobre denuncias falsas. El Observatorio de Falsas Denuncias es la primera entidad independiente que se decide a recoger esta información. Y además, junto con esto, han pasado muchas cosas en el último tiempo. El otro día se presentó un proyecto de ley para tipificar la falsa denuncia por abuso sexual o violencia de género de una forma diferente a cómo están tipificadas las falsas denuncias en el Código Penal actualmente, que suele aplicar a otro tipo de delitos y no a estos delitos concretamente. Es la primera vez que tenemos un proyecto dirigido específicamente a proteger a los hombres víctimas de falsas denuncias por violencia de género y abuso sexual. Tenemos que rezar y hacer mucha campaña a través de redes sociales, en el día a día, en nuestras casas, en todos lados, para que la gente sepa de qué trata este proyecto, para empezar a popularizarlo y para que también luego, cuando toque tratarse en el Senado, se pueda tratar de la forma en la que represente lo que verdaderamente está demandando Argentina. Y en paralelo a esto, hoy también nos enteramos de lo siguiente. Bueno, sucedió ayer a la noche, más bien. Y es que se presentó también en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración para declarar de interés legislativo el Observatorio de Falsas Denuncias. Y dice, cuyo fin es promover la transparencia y la información, datos estadísticos y problemáticas detectadas en el delito de las falsas denuncias. Lo presentó la diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, Constanza Moragues, que tuve el placer de conocerla también el pasado 30 de mayo en la manifestación contra los escraches hacia los hombres. Un amor de persona y le agradezco un montón por haber impulsado esto. Mientras todo esto está pasando, que por fin se ve que nos estamos levantando, que estamos logrando que algo de esto llegue a las instituciones, que podamos mostrar realmente lo que está sucediendo con respecto a las falsas denuncias en Argentina, las instituciones, los medios de comunicación masivos, ensobrados, etcétera, se ponen nerviosos y escriben cosas como estas. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué es el falso síndrome de alienación parental y por qué la ONU advierte sus riesgos? ¿Cómo contestar a esto, no? O sea, ya lo hemos respondido tantas veces que parece que cada vez que lo tenemos que... Yo no sé a vos si te pasa lo mismo, pero yo ya me siento hasta cansada de repetir siempre lo mismo. Ya, bueno, es el pan nuestro de cada día. Pero por eso hay que darle... Por eso, precisamente porque ellos no se callan, no tenemos que callarnos nosotros. No, y además siempre me pongo a pensar, decir, bueno, en este programa seguramente todos ya partimos de la base de que sabemos lo que es el síndrome de alienación parental, sabemos que es real, sabemos por qué este argumento es una estupidez, y sin embargo esto puede llegar después en un extracto a otras personas que no sepan de qué se trata, que quieran saberlo y que no se los estemos explicando. Así que yo creo que brevemente hay que tratarlo por lo menos mínimamente. Como decimos, el titular es ¿qué es el falso síndrome de alienación parental y por qué la ONU advierte de sus riesgos? Yo creo que la mejor forma de explicarlo rápido es como explicándoselo a un niño. O sea, si partimos de la base de que hay personas malas en el mundo, de que las personas malas pueden ser padres y que pueden ejercer la maldad ejerciendo su labor de padres, cabe plantearnos la posibilidad de que hayan personas, madres y padres, que estén dispuestos y tengan la capacidad de malmeter contra el otro padre con su hijo. Digamos, creemos que naturalmente, biológicamente, evolutivamente, los adultos tienen la capacidad de influenciar la mente de sus propios hijos, ¿no? Hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo. Bueno, resulta que el feminismo institucional viene y te dice que no, que eso solo lo pueden hacer los hombres, las mujeres nunca. Y por esta razón, como el síndrome de alienación parental iría en contra de esta teoría, pues se han decidido en España directamente a prohibirlo, por ejemplo. Acá en Argentina lo están buscando y la ONU alienta todo ello. Y el mejor ejemplo de esto que yo he escuchado en mi vida me lo dio este señor de acá arriba, que nunca me voy a olvidar de esa metáfora a la hora de representarlo, que es como decir que vamos a prohibir los incendios. Prohibimos los incendios, decimos que los incendios no existen y aunque vos llames a la policía y digas, che, mi casa se está incendiando, te van a decir, no, eso no puede ser porque es que la ley dice que eso no existe.
Algo parecido está sucediendo con el síndrome de alienación parental. Pues bien, la defensora de niñas, niños y adolescentes de Argentina, Marisa Graham, una de las cuales que además se había parado en la puerta de una madre secuestradora para evitar que la policía recupere a la niña y la lleve de vuelta a casa de su padre, que es donde debería estar, esta misma señora hizo esto, advirtió por AM750 que muchas veces el Poder Judicial utiliza esta figura que va en contra del derecho de los menores a ser escuchados. ¿Quieres comentar algo o no? No, vamos, de momento lo veo bien. Lo veo bien. No, yo no, pero... No digo que veo bien tus explicaciones, no hay nada que me gustaría puntualizar. Go Bueno, ahead. entrevistada por AM750, la reconocida abogada y delincuente o cómplice, por lo menos, que permite que madres secuestradoras se queden con los niños, explicó que el SAP es un falso síndrome de alienación parental, que quiere decir que la palabra de los niños y niñas que son víctimas de maltrato y abuso intrafamiliar alinea su discurso con el de un adulto. No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. El síndrome de alienación parental es el conjunto de síntomas que se presentan en un niño luego de que uno de los padres malmeta Dios mío. continuamente y de forma crónica contra el otro. Tan simple como eso. Oye, pero a todo esto, la cuestión es que la definición que he intentado dar, ha intentado hacerlo desde un punto de vista, joder, no me acuerdo la palabra ahora mismo, pero bueno, que como diciendo, mira, viene de alinear su discurso. No es alinear, es alienar, Sí. que hace referencia a lo contrario. ¿Vos decís que lo dijo por esto? No puede ser tan Sí, idiota. yo estoy ¿Sí? convencido de que si es que no tiene sentido. Abuso intrafamiliar alinea su discurso con el de un adulto y yo creo que es porque entendió lo de Por alienación alineación como parental, no sabe por ni leerlo, alinear. idiota. Sí, a mí por eso digo, a mí se me ocurre que lo dijo por ahí cuando alienar no viene obviamente de alinear, sino viene de alien, de algo que es ajeno. Ajeno, claro, Sí, exacto. En la cabeza de esta señora, o de lo que ella intenta convencer al resto, es de que hay una serie de niños que son abusados por los padres y cuando el niño decide, bueno, por el padre particularmente, y cuando el niño decide hablar al respecto, el padre dice, no, no, el niño se lo está inventando porque tiene alienación parental. Y no es eso, no es eso lo que estamos diciendo. Y de hecho me encantaría volver a ponerlo porque cada vez que hablo de síndrome de alienación parental y Argentina, se me viene a la cabeza el mismo caso de una chica que lo contó en televisión, que acá en la vida posmoderna lo hemos visto un montón de veces y que sin embargo no puedo poner porque cada vez que lo pongo y quiero subir un extracto, después me lo reclama la televisión que lo publicó originalmente. bueno, Pero si lo pero no, buscan... exactamente, sí voy a Sí. decir que nos acordamos de él perfectamente, el caso de la chica que cuenta cómo su madre todos los días al salir de clase le hacía repetir un episodio de violencia que habría llevado a cabo el padre para que de esa manera poder acusarlo del mismo. Y así, Exacto, a ella y a su hermana. ujú, Dice, iba. amenazándolas con que si no lo hacían iban a pasar cosas terribles, etcétera. Eso que sufrieron esas dos chicas que hoy son mujeres adultas que denuncian esta situación en televisión, es síndrome de la alienación parental. Eso es que lo que Marisa Graham te intenta convencer de que no existe, no puede existir. No existen madres que estén dispuestas a cagarle el cerebro a sus hijos haciéndoles creer cosas que no suceden. Y te digo que hacerlas creer un abuso sexual a lo mejor es el formato más grave de todo esto. Pero decir cosas como tu padre no te viene a ver cuando es ella la que impide el contacto, tu padre no nos ayuda económicamente y por eso estamos mal, todas ese tipo de cosas cuando no son ciertas, incluso a veces cuando lo son, me parece que se pueden contemplar dentro de lo que es síndrome de alienación parental. ¿Y por qué digo incluso cuando a veces lo son? Porque puede ser que haya un padre que no esté pasando la pensión alimenticia en un momento dado porque se quedó sin trabajo, porque lo que sea, pero que la madre utilice esta información y la traslade al niño diciendo tu padre no te está pasando para comer y que el niño asuma de eso porque no tiene el desarrollo mental para comprender las circunstancias que engloban esa situación, piense que su padre no le quiere, que no le está cuidando, que no le está ayudando económicamente, eso genera una situación, una tensión entre el niño y el padre que no debería estar ahí porque no le incumbe al niño. Desde eso hasta mentiras tales como tu padre no te viene a ver cuando el padre está desesperado luchando en los juzgados para poder verle, o incluso abuso sexual. Todo eso, Marisa Graham dice que no existe. Y ya está. Y ya está. Y se queda tan cómoda. Y se queda tan cómodo. Tras la explicación analizó, esto sería una manera de coartar la voz no solo de las mujeres a quienes los hijos e hijas les develan cosas, sino tapar la palabra de niños y niñas cuando sufren maltrato. Graham señaló que es por este motivo que no existe ninguna autoridad en el mundo, empezando por la OMS,
que admite la alienación parental como un síndrome. Bueno, ¿me podés recordar la cifra? Porque eso vos tenés un video experto explicándolo muy profundamente. Hay 40.000 estudios estudios científicos, estudios académicos que refrendan la existencia del SAP. Otra cosa 40.000. es ¿qué? 40.000, digo, que no es un Sí, número sí, sí. chiquitito, no son 40, Que son 40.000. que otra cosa es si lo podemos considerar síndrome o no, pero es que esto es lo de siempre, eso es lo de menos. O sea, que lo que cumpla las características o no para ser considerado síndrome no quiere decir que no Y exista. O como sea, eso es conducta no exista. sí, efectivamente. Y es que O sea, además, pero es lo que digo, esto no es solo totalmente, no es totalmente, es por un lado científico, pero es que además va en contra del propio sentido común negar que un adulto pueda manipular a un niño. Pero, sí, y lo que pasa es que aquí lo plantean como que si aceptas que eso es verdad, entonces desproteges al niño, ¿no? No estás desprotegiendo al niño. Estás planteando todas las posibilidades, que es la única manera de y llegar a protegerlo de a forma la verdad efectiva. y de protegerlo de manera adecuada. Obviamente puede haber padres que digan que su hijo está influenciado por la madre para proteger un verdadero abuso. Pero también puede pasar lo contrario, también puede pasar que efectivamente esté manipulado. Por eso lo que hay que hacer es llegar hasta el fondo de la verdad. Y si no se hace, si no se investiga, si se parte de unas premisas que eliminan una serie de posibilidades, lo que está claro es que no les preocupa en absoluto a esos niños, sino que solamente están preocupados por mantener un determinado mensaje ideológico. Efectivamente, efectivamente. Y además, para sumarle a los 40.000 estudios que ya avalan el síndrome de alienación parental, tenemos el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, que lleva desde el año 2008, si no me parece, si no me recuerdo mal, Sí. hablando y avalando la existencia del síndrome de alienación parental. E incluso el Parlamento Europeo en el año 2021 organizó un grupo de estudio para estudiar las consecuencias en los niños de este tipo de situación. O sea que un poco deshonestas las declaraciones de Marisa Graham. Se lo voy a tuitear, de hecho, eso. Para nosotros es fundamental que el informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres y las Niñas tome particularmente el caso, ya que borra la palabra síndrome, porque quedó demostrado que no existe, pero que muchas causas judiciales hablan del tema. Claro, porque a lo mejor no cumple los requisitos que ustedes necesitan para catalogarlo como síndrome, pero como conducta, lo que decíamos antes, claramente existe. Pues bien, falso síndrome de alienación parental, lo que dice Marisa Graham, con datos sacados del fondo de su orto y poco más.